La antesala de la revolución. Las contradicciones del porfiriato. Desde 1884, año en el que Porfirio Díaz ocupó la presidencia del país por segunda vez, el gobierno comenzó a perfilarse como una dictadura militar. Sin embargo, en contradicción con los gobiernos dictatoriales, Díaz siguió observando algunas tradiciones republicanas. Por ejemplo, no suprimió la constitución política, ni las elecciones, que eran una farsa. Una vez instalado en el poder, Díaz se dedicó a restablecer la paz social. Para ello, impuso su autoridad a los caciques regionales, utilizó la fuerza militar para intimidar y aplazar las protestas sociales, estableció un férreo control sobre los altos jefes militares y reorganizó la policía rural encargada de mantener el orden en el campo y los pueblos pequeños. Logró pacificar el país, pero mediante la violencia y sin el menor respeto por los derechos de los mexicanos. El porfiriato se caracteriza por el establecimiento de una dictadura de corte militar, la represión y el despojo de las tierras de las comunidades campesinas por parte de los hacendados, las constantes reelecciones de Porfirio Díaz para conservar el poder, la represión de toda oposición política y social. Los movimientos obreros de mayor importancia fueron los de Cananea y Río Blanco, la eliminación de la prensa de oposición, tener los constantes levantamientos de militares inconformes. El régimen porfirista dividió la república en 12 zonas militares, movilizó las tropas por todo el país para desarraigarlas de sus localidades y reorganizó la policía rural con el fin de asegurar el respaldo de los jefes militares. Díaz les otorgó el mando político en casi todos los estados de la república, recompensó a los oficiales con altos salarios y toleró sus actos de corrupción. Como recordarás, el grupo de los científicos se convirtió en el más poderoso e influyente del país. Participó activamente en el régimen porfirista, ya que se encargaban de ejecutar las órdenes del presidente y administrar el Estado. Estaba integrado por los secretarios de Estado más cercanos a Porfirio Díaz y políticos con grandes intereses en las finanzas, minería industrial y otras ramas de la economía. Los científicos conformaban un importante que el poder. Sin embargo, Díaz era el que tomaba las decisiones. Éxito económico y costos sociales y políticos. El prolongado periodo de gobierno de Porfirio Díaz coincidió con la expansión de la revolución industrial en las últimas décadas del siglo XIX. La industrialización, como debes recordar, demandaba enormes cantidades de materias primas e impulsaba grandes cambios, como la revolución de los transportes y de las comunicaciones. El presidente Díaz, con apoyo del grupo de los científicos, se empeñaron en promover el desarrollo económico del país. Las medidas que se aplicó con ese fin tuvieron éxito. Sin embargo, la prosperidad benefició solo a un grupo reducido y no resolvió problemas como la desigualdad económica y social, ni atendió las demandas de los campesinos, mineros, obreros y otros grupos de trabajadores que exigían mejoras laborales. Por el contrario, lanzaba a sus fuerzas represivas contra los grupos que se atrevían a protestar. Porfirio Díaz gobernaba con mano dura y no permitía la menor crítica a su gobierno. Las transformaciones económicas en el porfiriato fueron: el capital extranjero controló las principales ramas de la economía. Surgió la industria petrolera. Se desarrollaron las vías de comunicación y los transportes. Las grandes factorías convivieron con el taller manufacturero y el artesanal. La población se concentró en los centros de producción. La red ferroviaria cubrió casi 20.000 kilómetros. Otro problema que enfrentaba el gobierno porfirista era el descontento por la falta de derechos políticos.
Porfirio Díaz no suprimió las leyes, no disolvió el Congreso ni canceló las elecciones, pero modificaba las leyes a su antojo y se reelegía una y otra vez. La mayoría de gobernadores y diputados seguía el ejemplo del presidente. Esta situación produjo un gran descontento entre las clases medias urbanas y numerosos intelectuales y periodistas. La estabilidad política y los privilegios que el gobierno porfirista otorgaba al capital extranjero crearon las condiciones para el desarrollo de la economía. Uno de los pilares del progreso económico fue la construcción de vías de ferrocarril, pues ello permitiría la comunicación entre los centros de producción, minas, haciendas y granjas, con los puertos y con Estados Unidos de América, principal comprobador de materias primas mexicanas. La industria petrolera mexicana surgió en 1900 con la fundación de la Compañía Mexicana de Petróleo. 8 años después, Pearson fundió la Compañía Mexicana de Petróleo, El Águila. Porfirio Díaz otorgó concesiones a las compañías inglesas y estadounidenses para explotar las zonas petroleras del Golfo de México, de las cuales obtuvieron ganancias extraordinarias, pues estaban liberadas del pago de impuestos. La producción petrolera de México, que en 1901 era de 10,000 barriles, pasó a 12,500 barriles en 1911. Entre 1877 y 1910, el valor de las importaciones aumentó 3 veces y el de las exportaciones se sextuplicó. En 1910, más de las 3/4 partes del comercio exterior de México se realizaba con Estados Unidos de América. En las haciendas se producía una gran parte de las materias primas de exportación. Los hacendados se habían beneficiado del despojo de tierras a las comunidades campesinas. El acaparamiento de la tierra era de tal magnitud que alrededor de 300 haciendas tenían, en promedio, una extensión de 10,000 hectáreas. Más de 100 llegaron a tener 250,000 y 51 alcanzaron las 300,000 hectáreas. El despojo de tierras de los pueblos campesinos y su entrega a latifundistas mexicanos y extranjeros provocaron diversas rebeliones. En 1904, el gobierno porfirista expidió un decreto que disponía la ampliación del periodo presidencial de 4 a 6 años y crea la vicepresidencia de la República Mexicana. En las elecciones de ese año, Porfirio Díaz y Ramón Corral, miembros del grupo de los científicos, resultaron electos para gobernar el país hasta el año 1910. Las críticas de la prensa liberal por las continuas reelecciones del presidente iban en aumento. En los primeros años En el campo prosiguió la explotación de los peones y jornaleros y el despojo de las tierras de los campesinos, lo cual propició que amplios sectores dedicados del trabajo agrícola se convencieran de la necesidad de luchar contra el gobierno porfirista. El descontento se extendió en todo el país.
la permanencia del grupo en el poder. Como sabes, la reelección fue el mecanismo que Porfirio Díaz utilizó para mantenerse en el poder. Tanto el presidente de la República como a la mayoría de los jefes políticos locales, los gobernadores, los diputados y los senadores ocuparon los mismos cargos durante varias décadas. En 1877, un decreto del Congreso prohibió la reelección inmediata del presidente, pero la permitía por una vez si no la ejercía de manera consecutiva, es decir, si entre el primer y segundo periodos una persona distinta ocupaba la silla presidencial. Gracias a ese decreto, impulsado por el propio Díaz, este logró retornar al poder en 1884, luego de que dejó la presidencia Manuel González 1880-1884. En 1887, el Congreso aprobó la reelección por segunda ocasión y en mayo de 1890, la reelección indefinida del presidente. Así Díaz ya no abandonó presidencia hasta que fue derrocado por la Revolución Maderista.